Hermanos, el mensaje de la palabra del Señor está a cargo de nuestro hermano David Hernández. Así que queda nuestro hermano, con ustedes. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Siempre es un gusto, un privilegio estar con ustedes en ese lugar. Como les digo siempre, cada vez que vengo, me siento como en casa. Veo igual a muchos de ustedes conocen a mi familia, así que nos conocemos de hace años. Así que, bueno, incluso ciertos hermanos nos regañaban también. Pero por eso estamos acá, porque hemos aceptado el consejo, la corrección. Y hermanos, eso es bueno. Y mientras la hermana Evita cantaba unos cantos, hermanos, que nos recuerdan la venida del Señor. Esos cantos, hermanos, a veces ya no se oyen, ya no están de moda. Ahora queremos saltar, remolinear, danzar en el río, un montón de cosas raras, ¿verdad? Que ahora surgen con una teología súper deficiente, ¿verdad? Pero la teología también se debe de cantar. Hermanos, nosotros cuando estamos delante del Señor debemos de entonar las escrituras, debemos de saber que lo que estamos cantando lo hacemos para Dios, para agradarle a Él, para glorificar su nombre. Pero ¿en qué glorifica, hermanos, el saltar, el gritar, el yo tengo libertad para danzar en la casa? O sea, eso bien incoherente con la enseñanza bíblica. Entonces, recordando, hermanos, esos hechos de que el Señor viene pronto por su iglesia, eso nos debe de llenar de alegría. Amén. ¿Cuántos están alegres porque el Señor viene? Amén. Amén. Algunos hermanos se gozan como nosotros, nos alegramos de que nuestro Rey viene, pero hermanos, tristemente hay otros que les da miedo, le aterran que el Señor venga. ¿Y por qué? Porque no quieren arreglar su vida, no quieren acercarse al Señor. Por eso le temen hablar del Evangelio, le temen hablar de la venida del Señor. Y eso, hermanos, ocurre porque no estamos siendo expuestos a las Escrituras. Así que, hermanos, esta mañana vamos a empezar una serie de mensajes de uno de los libros que pocas veces, hermanos, se predican. Y es uno de los profetas menores, con el cual, hermanos, se cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese libro? En el libro de Malaquías. Cabal, un aplauso para la hermana que está atenta, ¿verdad? Hermanos, Malaquías es uno de los profetas menores, es considerado, bueno, es el último libro del canon del Antiguo Testamento y da una profecía tan profunda que incluso somos nosotros abarcados en ello como iglesia. Ahora, no pretendo explicar o exponer todo el libro esta mañana, pero por eso vamos a hacerlo por medio de series de predicaciones. Ahora, hermanos, vamos a ver solo el capítulo número 1. Pero ¿cuál es la intención entonces, hermanos? Es que nosotros veamos el ejemplo de Israel. No lo veamos como un ejemplo a seguir en el sentido de que ellos lo hicieron todo bien, todo perfecto, sino que veamos el ejemplo de Israel para que nosotros como iglesia nos examinemos y veamos si no estamos haciendo lo mismo que Israel. Si nosotros vemos a la luz de Malaquías, incluso a la luz de otros profetas, vamos a ver que Israel estaba desobedeciendo a Dios. Y por eso, hermanos, es importante que los jóvenes, los adultos, estemos atentos, ya que eso aplica para toda la congregación. No solo aplica para los hermanos mayores, para los pastores, para los líderes, sino que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de Dios, estamos comprometidos a obedecer los mandatos de Dios. Amén. Amén. Ahora, si usted, hermano, lea conmigo Malaquías capítulo 1, vamos a leer Malaquías capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo 1 para que usted vaya comprendiendo de qué se trata este hermoso libro. Si lo tiene, se puede poner de pie, si puede también, y regalarle un fuerte amén.
para que Amén. estemos todos en sintonía. Entonces la palabra se lee así como está escrito. Malaquías capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos le verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién pues, o quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda, porque desde el sol hasta donde nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidioso es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Ore conmigo, hermano. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor. Señor, permítenos poder estudiar este pasaje, Señor, este libro, esa profecía tan profunda, Señor, tan poderosa, Señor, que confronta la actitud pecaminosa del pueblo de Israel. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos ver ese ejemplo de cómo tú te airas con la gente desobediente. Señor, para que nosotros podamos apartarnos de ese camino y podamos seguir la fidelidad tuya, podamos seguir, Señor, tu caminar, caminando recto delante de ti, caminando recto hacia la cruz, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, que ama tu palabra, por esta congregación que ama adorarte, por esta oración que ama cantarte. Señor, gracias porque todo lo que tú haces, Señor, lo haces para la alabanza de tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo que pretendo esta mañana y que como iglesia podamos observar es que examinemos nuestro corazón si nuestra actitud como cristianos, si nuestra actitud es igual a la actitud pecaminosa de Israel. Usted pudo observar que ellos estaban pecando
deliberadamente delante del Señor. Eran sacerdotes incluso que estaban pecando incluso en el templo de Dios. Entonces la intención de esta mañana es que nos examinemos si estamos dentro de la iglesia, si somos servidores, si somos miembros, líderes, pastores, pero estamos haciendo todo de una manera incorrecta, que nos examinemos y veamos si no estamos haciendo lo mismo que Israel. Y vamos a ver que Israel, hermano, va a tener su merecido por eso, va a recibir su recompensa. Y como, hermanos, si nos ponemos a pensar, si Israel, el pueblo escogido de Dios, va a recibir su castigo, su merecido por la desobediencia, ¿cómo usted cree que usted y yo no vamos a recibir algo, verdad? Por ser desobedientes a Dios. Entonces, la intención de esta mañana es que nos examinemos a la luz de Malaquías. Es por eso que vamos a ver 4 puntos o 4 elementos de la profecía bíblica en Malaquías 1, 4 elementos de la profecía bíblica en Malaquías 1 contra Israel que sirven de ejemplo para la iglesia de hoy. 4 ejemplos o 4 puntos de la profecía bíblica en Malaquías 1 contra Israel que sirven de ejemplo para la iglesia hoy. En primer lugar, hermanos, demostramos o vamos a ver que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Creo que todos tenemos esa seguridad de que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Segundo lugar, hermanos, el segundo punto o segundo elemento de una profecía bíblica es que Dios usa un mensajero para advertir. Dios usa un mensajero para advertir. Número 3, hermanos, encontramos también un elemento que es Dios señala el rechazo del pueblo. Dios va a señalar el rechazo del pueblo. Y en cuarto lugar, hermanos, vamos a ver por último que Dios anuncia una esperanza a su remanente. Dios anuncia, hermanos, una esperanza a su remanente. Hermanos, espero que nosotros, los que estamos acá, seamos el remanente de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros vamos a ver esta mañana. Ahora, entrando ya de lleno al punto número 1, que Dios es fiel a sus promesas, es que cuando nos acercamos, hermanos, a las profecías bíblicas, es evidente notar de que Dios está recordando constantemente a su pueblo sobre su fidelidad a las promesas. En todas las profecías que usted pueda tomar, ya sea Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas, usted va a notar que hay un elemento principal que está Dios recordando su fidelidad hacia su pueblo. Usted va a notar que Dios está recordando constantemente su fidelidad. Esas, hermanos, promesas provienen de un pacto hecho anteriormente. Las promesas de Dios, hermanos, surgen a partir de que Dios ha hecho un pacto, un trato, un convenio con alguien humano. En este caso, hermanos, puede ser con uno de los patriarcas, que es decir, Abraham, Isaac, Jacob, o incluso, hermanos, podemos encontrar un pacto con un rey, en este caso, el rey David. Entonces, es importante, hermanos, que conozcamos entonces, cuando nos acercamos a las profecías bíblicas, es importante conocer los pactos hechos anteriormente. Mencionar por algo el pacto adámico. En el capítulo 3 de Génesis 1, Dios promete un redentor. En Génesis 3, Dios hace un pacto con Adán y promete un redentor. Hermanos, esa profecía muchos ya la han olvidado. Incluso los judíos ahora piensan que, bueno, no lo han olvidado, sino que ellos todavía están esperando esa profecía. Nosotros ya sabemos que esa profecía ya se cumplió. Ya nuestro Señor ha venido a salvar. Amén. Otro pacto, hermanos, es el noéico.
en el pacto de Noé, en Génesis capítulo 9, donde Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio. ¿Acaso ha visto eso nuevamente? No, ¿verdad? No estuviéramos acá. Dios ha prometido, hermanos, que no va a destruir nuevamente más la tierra con agua. Y es por eso que Él ha puesto una señal hermosa en el cielo, que es el arco iris. Y muchos hermanos, yo sé que en junio distorsionan toda esa imagen del orgullo y toda la cosa, ¿verdad? Pero, hermanos, la señal del arco iris significa, hermanos, que Dios es fiel a sus promesas y ha prometido no volver a destruir la tierra con agua. Es uno de los pactos que Dios ha hecho y Él lo va a cumplir. También, hermanos, está el pacto abrahámico. Eso usted lo puede encontrar, que es el pacto correctamente con Abraham. Lo puede encontrar en Génesis capítulo 12, 15 y 17. Esa, hermanos, es una promesa incondicional. Es decir, no depende del hombre que si se cumpla o no, solo depende de Dios. Y como Dios, hermanos, es eterno, como Dios es fiel a su palabra, entonces ese pacto va a continuar. Por eso es un pacto incondicional. Le promete entonces a Abraham tierra, le promete descendencia y le promete también bendición mundial a través de su simiente, a través de su descendencia. Le promete una gran nación por medio de Abraham. Por eso los judíos dicen: yo soy padre de Abraham. ¿Por qué? Porque de esa descendencia viene. Ahora, luego de Abraham viene el siguiente pacto, que es el pacto mosaico o el pacto sinaítico, que es con Moisés. Ese pacto es condicional, depende, hermanos, de las partes del pueblo de Israel y de parte de Dios. Ambos dependen, o depende más que todo del comportamiento del pueblo de Israel. Eso lo puede encontrar en Éxodo 19 al 24. En ese pacto, hermanos, Dios le da la ley al pueblo. Ahí le da los 10 mandamientos a Israel, estableciéndolo legalmente como el pueblo de Dios. Mire cómo Dios va uniendo las cosas como una pieza, un rompecabezas, y va armándolo todo perfectamente. Después, hermanos, del pacto de Moisés, encontramos el pacto davídico. Como bien lo indica su nombre, es el pacto del rey David, y eso lo puede encontrar usted en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Y en ese pacto, hermanos, Dios promete que la dinastía, o sea, el linaje de David, iba a durar para siempre, apuntando al Mesías que había prometido, o al Redentor que había prometido en Génesis capítulo 3. Entonces, nota cómo todas las cosas están conectadas, todos los pactos se unen uno tras otro, sumando una gran promesa de Dios. Y luego, hermanos, finalmente encontramos el nuevo pacto, el pacto que ya viene de parte del Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 31, Dios promete un cambio de corazón y una salvación eterna. Anteriormente usted podía limpiar sus pecados haciendo sacrificios, podía hacer ofrendas por medio de sacrificios de animales, de corderos, semillas, muchas cosas, pero todo eso era temporal, una limpieza temporal. Pero ahora, hermanos, en el nuevo pacto, esa limpieza es definitiva. Ya no necesitamos hacer penitencias como otras religiones lo hacen, sino que por medio del nuevo pacto, hermanos, ya somos limpios delante del Señor si hemos creído fielmente. Amén. Amén. ¿Se alegra por eso? Amén. Se alegra porque no tenemos que andar poniendo cartones allá en el sol
para que el Señor nos perdone. El Señor ya hizo todo, hermano. En la cruz dijo, consumado es. Entonces, ya todo está hecho, hermano, por el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo que nos une como iglesia. El Señor siempre ha mantenido su palabra. Por lo que muchos versos en la Biblia hablan de que su palabra no pasará. Su palabra no pasará. Hermanos, usted puede ver, hermanos, en el Salmo, un poquito más atrás, en el Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Será que la palabra de Dios es temporal? ¿La palabra de Dios es momentánea? Lo que se dice de la boca de Dios es por un momento. No, el salmista dice, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Es decir, es eterna tu palabra. No hay límite de la palabra de Dios. Eso también nos lleva al profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas, vea el contraste, mas la palabra de Dios nuestro permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Usted puede observar, hermanos, la hierba, puede observar la flor del campo, puede observar el árbol. Todo, hermanos, tiene una fecha de caducidad, se arruina, se quema, lo que sea. Pero dice Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, si de algo podemos estar seguros en nuestra vida, no es, hermanos, que su familia nunca le va a fallar. Si de algo podemos estar seguros en esta vida, no es que va a recibir un aguinaldo a fin de año, no es, hermanos, eso. Lo que podemos estar seguros en nuestra vida es de que Dios no cambia su palabra. Eso, hermanos, es parte vital o es una característica de Dios, que Él no cambia. Dios es fiel a sus promesas. El Señor nunca cambia. Y eso es lo que dice Malaquías, vea el capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, note lo que dice, porque yo, Jehová, Malaquías 3, 6, porque yo, Jehová, no cambio. Vea esa palabra, no cambio. Porque yo, Jehová, Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, Dios, hermanos, le dice que por su fidelidad, o sea, por la fidelidad de Dios, ellos como pueblo rebelde no han sido consumidos. Dios los ha amado sobre todas las naciones, siendo fiel Dios al pacto de Abraham. Y como Dios es fiel al pacto de Abraham, se lo restableció nuevamente a Jacob. Y eso me gustaría que si lo leyéramos en Génesis 28. Génesis capítulo 28. Vea cómo Jacob, aunque Dios directamente no estableció un nuevo pacto con él, sino que confirmó lo que Dios ya había prometido. Mire lo que dice el capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en algún lugar. Vea que aquí hay un canto que a veces se canta con los niños, ¿verdad? Ahora, versículo 12, y soñó, dice, obviamente soñó Jacob, y he aquí
una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y que descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Nota, hermanos, que aquí ya está volviendo a confirmar el pacto que ya había hecho con Abraham. No le está diciendo: voy a hacer un nuevo pacto olvidando lo que ya prometí, sino que está volviendo a retomar que había hecho un pacto con Abraham y con Isaac. Ahora, nota el versículo 14. Será, dice, tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¿Notó lo que dijo el Señor al final? ¿Notó lo importante que dice? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Hermanos, ¿quién puede prometer de esa manera? Muchas veces nosotros decimos: mira, pero si me ayudas te voy a dar en esto, o sea, hacemos tratos, pero cuando vemos que ya no nos conviene, nos alejamos. Pero Dios, hermanos, no es así. Eso es lo bonito de Él, que Él no cambia sus promesas. Ahora, ¿cómo usted cree que Jacob responde? Jacob, más adelante, versículo 20, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Note que Dios ya le había prometido que iba a estar con él siempre y lo iba a cuidar. Note que Jacob dice esto: si Dios hace esto conmigo, entonces versículo 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, Jacob responde a Dios prometiendo lealtad a Dios. Promete estar o ser siervo de Dios. Y también promete, hermanos, diezmar de todo lo que recibía. Otro pacto importante, hermanos, es el de Moisés, ya lo vimos, donde Dios le ordena a todo el pueblo que se enseñe la ley en todas las generaciones. Eso lo podemos ver en Deuteronomio más adelante. Ese es el pacto, o ese es uno de los mandamientos que Dios le da a Israel. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras, note que ya anteriormente había dado una serie de instrucciones, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? Sobre tu corazón. No dice: bueno, ándelas ahí en el bolsón por si ustedes la quieren ocupar en algún momento, déjenla guardada en el mueble, en el escritorio, sino que dice: estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón. Versículo 7, note ahora la implicación de esto: y las repetirás ¿a quiénes? Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, ¿qué está diciendo Dios a Israel?
Enseñen la palabra, enseñen la ley de generación en generación. Enséñenla en todo momento. El pastor decía temprano de que muchos padres han perdido esa responsabilidad de enseñarle eso a sus hijos. Por eso los niños ahora crecen desobedientes, malcriados, porque no se les enseña, no se les instruye sobre la palabra. Pero el Señor dice, enseñen estas palabras a sus hijos, y a los hijos de sus hijos las repetirás. Entonces, hermanos, eso era un mandato de Dios. Pero imagina cómo, usted sabe cómo reaccionó el pueblo de Israel. Otra vez, hermanos, rechaza el amor de Dios y no le corresponde como debe. Vean lo que dice Malaquías. Capítulo 1, versículo 2 dice, yo, hablando de Dios, yo os he amado, dice Jehová. Note cómo es la fidelidad de Dios, yo os he amado. Y dijiste, note cómo es la respuesta ahora de Israel, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Note cómo el pueblo constantemente está rechazando el amor de Dios y no le corresponde como debe. Parece ser, hermanos, que Israel desconoce o ignora la mano poderosa de Dios. Desconoce o ignora la poderosa mano de Dios. Ahora, si volvemos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 8, ve, hermanos, esto que a mí me impresionó. Deuteronomio 8, versículo 11. Mire esas palabras. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, note, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y de todo lo que tuvieres se aumente. Note, aquí está el peligro. Aquí está el peligro. No dice Dios que sea malo tener posesiones, no dice Dios que sea malo que tengamos abundancia, pero el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó de agua de la roca del pedernal. Hermanos, esto es muy, pero muy peligroso. Es muy peligroso. Vemos la mano de Dios, pero nos hacemos ignorantes a sus obras. Ignoramos, hermanos, la poderosa mano de Dios. Nos ayuda, nos sustenta, nos cuida, es todo para nosotros. Pero ¿cómo le respondemos? ¿Cómo le respondemos nosotros a Dios? No, hombre, si por mi trabajo es que tengo este carro, si por mi trabajo, por mi gran esfuerzo es que tengo esta casa de 2 plantas, doble garage. No, hombre, si yo me cuido, por eso tengo esa salud, yo voy al gimnasio, yo no como hamburguesas. Hermanos, con la misma actitud de Israel muchas veces le respondemos a Dios. De la misma actitud que Israel, olvidamos, hermanos, que Dios ha hecho todo por nosotros y nosotros nos creemos autosuficientes. ¿Será eso una buena actitud? No. Punto número 2. Dios entonces envía un mensajero para advertirnos. Dios envía entonces en la profecía bíblica también un mensajero para advertirle sobre la corrupción de Israel.
Entonces, cuando Israel, hermanos, desobedece la parte que le corresponde del trato, porque nota, si usted hace un trato con una persona, un alquiler, por ejemplo, hay cápsulas de incumplimiento. Y si usted no la cumple, ¿qué pasa? Se va a la cárcel. O bueno, por deuda creo que no hay prisión, pero le ponen multas. O le pueden decomisar lo que ha sacado, el crédito. Le pueden quitar su casa, su carro. O sea, si hay incumplimiento, hermanos, hay sanciones. También Dios es así. Si no le cumplimos, o en ese caso, si Dios no le cumplía a Dios, Israel no le cumplía a Dios, también, hermanos, iba a tener consecuencias. Entonces es por eso que manda un mensajero para advertirle sobre las consecuencias de su maldad. Y eso, hermanos, lo vamos a ver muchas veces. Si usted estudia detenidamente el Antiguo Testamento, vamos a ver muchas veces este ciclo. Israel desobedece, Israel es castigado, Israel pide misericordia y Dios restaura a Israel. Y otra vez ese ciclo, otra vez ese ciclo. Dios, hermanos, ya sabía desde antes que Israel iba a fallar. Eso no es sorpresa para Dios. Pero, sin embargo, Dios le advierte por medio de Moisés. Siempre en Deuteronomios 8, hermanos, más adelante. Vea el versículo 19. Dios le advierte, dice: mas si llegares, note, mas si llegares a olvidarte de quién, de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, Dios ya sabía que todo eso iba a pasar, pero aún así, hermanos, Él tiene misericordia del pueblo. Múltiples veces Dios envía mensajeros para advertirle sobre las consecuencias de su desobediencia. Mandó profetas antes del exilio, antes que fueran llevados a Babilonia, y no hicieron caso. Fueron llevados a otra nación, fueron llevados a Babilonia, lejos de la tierra prometida, lejos de su cultura, lejos de sus raíces, y se olvidaron completamente de Dios. Ahora, dentro de la providencia de Dios, Dios los hizo regresar a la tierra prometida, hizo que restauraran el templo y la adoración por medio de Esdras y Nehemías, y todo el pueblo, hermanos, promete obediencia a Dios. Vea lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 10. Después de que volvieron del exilio, construyen el templo, construyen nuevamente todo. Vea que el capítulo 10 de Nehemías, versículo 30, mira lo que dice el pueblo: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y repetiremos toda deuda. Hermanos, prácticamente el pueblo está diciendo: vamos a obedecer nuevamente a Dios. Sin embargo, hermanos, continuaban pecando, profanando el templo y profanando el sábado, que era el día de reposo. Tristemente, hermanos, el ciclo se repetía por la dureza del corazón de Israel.
pecando con un corazón totalmente alejado de Dios. Continuaban con sus ceremonias, iban al templo, hacían sus sacrificios, pero su corazón o su espíritu estaba totalmente alejado de adorar a Dios correctamente. Por lo que al final de este periodo, hermanos, manda otra profecía contra Israel, hablando por medio de Malaquías, y es ahí donde vamos a entrar en esta serie, que dice Malaquías capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, contra Israel. Note que esa palabra, esa profecía, viene de parte de Dios. Él nos indica cómo viene contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías, hermanos, cierra el canon con las últimas palabras de Dios del antiguo pacto, mientras que los judíos permanecían profanando la casa de Dios, pecando, desobedeciendo, aun cuando tenían la ley y los profetas. Hermanos, eso es triste. Ellos tenían la ley, tenían las advertencias de los profetas preexílico y posexílico, o sea, es decir, antes y después de Babilonia, pero ellos seguían desobedeciendo, seguían fallándole a Dios. Qué terrible ese comportamiento, ¿verdad? Qué terrible. Qué terrible. Pero pensemos por un momento, ¿qué tan diferentes somos nosotros de ellos? ¿Qué tan diferentes somos nosotros de la desobediencia de Israel? Dios nos advierte por medio de su palabra y no hacemos caso. También nos advierte por medio de los predicadores, que ahora son los profetas actuales, en el sentido bueno de la palabra, cuando se expone la palabra. Pero ¿qué hacemos? No hacemos caso. No hacemos caso cuando se nos predica, cuando se nos expone la palabra. Somos igual de desobedientes que Israel. Somos igual de pecadores que Israel. Punto número 3. Entonces Dios va a señalar el rechazo del pueblo. Dios rechaza el rechazo, pero Dios señala el rechazo del pueblo. Con todo lo que ya vimos, hermanos, ¿cómo cree usted que Israel responde ante este señalamiento? Correcto, rechazándolo, justificándose. Dios le hacía ver su maldad, pero ellos no aceptaban eso. Mire cómo dice el capítulo 1 de Malaquías, versículo 2. Dice Dios: yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Hermano, Dios le dice algo y ellos le contradicen. Dios está diciendo: ustedes están haciendo esto, pero ellos rechazan lo que Dios está diciendo porque lo niegan. Y eso lo vemos muchas veces en la profecía de Malaquías. Vea el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira el versículo 7. En que ofrecéis, le dice Dios, sobre mi altar pan inmundo. Y note la respuesta de Israel: ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, como que haciéndose de los panes, ¿verdad? ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Vámonos ahora al capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora vámonos al 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Note que desde mucho tiempo Dios está soportando la actitud de Israel. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí, dice, note cómo es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, note nuevamente la respuesta de Israel. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice Dios, me habéis robado. Y dijiste, note otra vez la respuesta terca de Israel. ¿En qué te hemos robado? Dios le contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora vámonos al 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Note cómo las palabras de Israel han ofendido a Dios y que Él dice que han sido violentas contra Él. Pero dicen ellos, ¿qué hemos hablado contra ti? Note cómo es la necedad de este pueblo. ¿Qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Miren qué peligrosa esa frase. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová y de los Jehová de los ejércitos? Hermanos, la actitud de Israel es soberbia. Es totalmente soberbia, corresponde totalmente a la de un hijo caprichoso. Yo he visto, cuando voy a los centros comerciales, veo niños así que hacen caprichos. Mamá, yo quiero esto, y se ponen a llorar, ¿verdad? Sí, dan ganas de darle con la chancla, ¿verdad? Esto es una completa falta de respeto hacia Dios. ¿Cómo nos vamos a oponer ante Dios? Recordemos, hermanos, quién está hablando en este libro. Vea el versículo 1, profecía de la palabra ¿de quién? De Jehová contra Israel. Vea el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová. Versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidioso es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y así, hermanos, podemos ver claramente de que Dios está hablando. Es el mismo Dios
todopoderoso, aquel Dios que creó los cielos, aquel mismo Dios que creó la tierra, es el mismo Dios que está hablando en esa ocasión. Dios está acusándole su pecado. Hermanos, esto coincide con lo que dice Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay nada que se esconda de los ojos de Dios. Hebreos capítulo 4. Note que dice que todas las cosas delante de Dios están. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos o lo que no hacemos, por todo eso vamos a dar cuentas a Dios. Por tanto, hermanos, Dios sabía la intención del corazón de Israel, sabía que se habían apartado, y eso era común. Usted va a poder ver en Jeremías el comportamiento de Israel en el capítulo 7 y en el 8 vamos a ver que el pueblo de Israel era desobediente en gran manera. Ahora, hermanos, a Dios le molestaba, pero le molestaba en gran manera que aún habiéndoles o haciéndoles ver su error, ellos lo rechazaban, se excusaban y se justificaban. ¿Qué tan diferente es eso de nosotros? ¿Qué tan diferente es la actitud de Israel de nosotros? Tenemos, hermanos, una ley interna que nos acusa, como dice Romanos 2, capítulo 2, versículo 15, que es nuestra conciencia la que nos acusa. También tenemos al Espíritu Santo que nos convence del pecado, como lo dice Juan 16, 8, y nosotros no le hacemos caso, contristando al Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 4, 30. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Es diferente nuestra actitud de Israel o es completamente igual que la de Israel? Hermanos, no hagamos caso omiso cuando Dios señala nuestro error. Cuando Dios nos señala nuestro pecado, nosotros no nos cerremos nuestros oídos. Hagámosle caso que Él nos está haciendo ver nuestro error. Y eso, hermano, nos lleva al punto número 4 para terminar. Es que Dios anuncia una esperanza a su remanente. Dios anuncia una esperanza a su remanente. Hermanos, aunque todo esto que hemos hablado parezca totalmente perdido, Dios siempre promete una salida, una salida a los suyos. En todas las profecías bíblicas es Dios recordando su pacto y la restauración de Israel. Usted va a notar, hermanos, que en todas las profecías Dios está recordando su pacto a Israel. Y hermanos, por ejemplo, en Romanos vamos a ver también que Dios está recordando eso. Que muchas veces dice, no, que en la iglesia mucho hablan del pecado. El hermano David solo de pecados hablando, ya me aburrió. Hermanos, si no fuera por el pecado, estuviéramos con el Señor. Pero luego de que, al menos en Romanos, cuando Pablo anuncia el pecado, luego anuncia el glorioso evangelio de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que conocer primero el pecado para que veamos con agrado las buenas noticias. La profecía que viene desde Génesis sobre ese Mesías es recordada, hermanos, por los profetas. Ellos, cuando recibieron las revelaciones, sabían de que Dios no había olvidado su promesa. Podemos
rastrear, hermanos, todas las veces que Dios habló sobre este Redentor. Es por eso que Malaquías tampoco es la excepción. Esa profecía, hermanos, recuerda nuevamente ese Redentor. Vea el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1. He aquí, recuerden que está hablando Dios, he aquí yo envío mi mensajero, el cual dice, preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie con él y se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora vea el capítulo 4. Continúa hablando sobre este Redentor. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, o sea, aquel remanente, aquel pueblo que ha sido o permanece fiel a las promesas de Dios, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Ahora ve el versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto último, hermanos, Dios está anunciando sus planes eternos, y eso demuestra el carácter bueno de Dios. Imagínate que ya los acusó de ser rebeldes, de ser malos, pero aún así, hermanos, extiende su mano de misericordia. Cualquiera pudiera pensar, no, hombre, esto no merece nada, los israelitas merecen castigo, merecen esto y lo otro. Pero hermanos, hay muchas personas que eso piensan ahorita. Están totalmente mal, pero hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa, cumple su promesa. Dios tiene una promesa para su remanente. El carácter bueno de Dios se refleja en que nos ama a pesar de nuestra maldad. Usted examínese y diga, bueno, yo no soy bueno pensándolo bien. Yo no merezco todo lo que Dios me ha dado. Soy desobediente a mis padres. Llego bien noche a la casa, desaparezco un día, no le hago caso a nadie, soy rebelde, pero aún así Dios tiene misericordia. Nosotros no somos mejores, hermanos, que Israel. Tampoco ellos lo son, no son mejores que nosotros. Pero ya vimos que pecaron constantemente. Y Pablo, hermanos, en Romanos pone a los dos grupos, a los gentiles y a los judíos, como culpables. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza para Israel? El cumplimiento de su promesa. Ve el capítulo 3, versículo 16 de Malaquías. La esperanza para Israel. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, note qué hermosa promesa, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, ¿cuál es la promesa entonces también para la iglesia?
Ahora, vea Juan capítulo 1, primera de Juan 1, perdón, Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, vea el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. Hijitos, esas cosas ya se las he dicho, o se las escribo, para que no pequéis. Y si alguno dice, hubiere pecado, ¿qué tenemos, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Tenemos a un abogado de la asamblea? ¿Un abogado independiente? No, tenemos a Jesucristo el justo. Hermanos, Cristo viene pronto, amén. Y su galardón viene con Él. Examinemos nuestro corazón entonces. Si estamos actuando igual que Israel, vamos a recibir el castigo por nuestra desobediencia. Pero si estamos siguiendo la ley de Dios, si estamos obedeciendo su palabra, si vivimos su palabra, entonces esperemos con gozo el día glorioso de nuestro Señor. Amén. Dios siga bendiciendo a su amada iglesia. Ore conmigo. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Señor, ayúdanos a poder estudiar este libro de Malaquías, el cual, Señor, podemos ver un mal ejemplo de cómo Israel desobedece en tu palabra, un mal ejemplo de cómo Israel fue desobediente. Pero también podemos ver en el libro de Malaquías tu fidelidad, tu bondad, Señor, que a pesar de su maldad, tú permaneces fiel, tus promesas son fieles y eternas. Podemos confiar en eso, Señor, como iglesia.